ningún tipo de tratamiento. Lo único que se le pudo hacer es radioterapia, que ya era paliativa, y no anduvo bien. A los pocas semanas ya se detectaron metástasis hepáticas y la señora falleció. Bien. Entonces, en esta clase estamos hablando de los tumores de nariz, fosas nasales, cavidades paranasales. En general, todas las lesiones que aparecen como tumores podemos nosotros catalogarlas como lesiones ocupantes de espacio. Esa sería la categoría mayor. Y dentro de esas lesiones ocupantes de espacio hacemos una diferencia entre tumores verdaderos y lesiones no tumorales. Podríamos encontrarnos, por ejemplo, con lesiones que ocupan espacio, que en realidad son pólipos o quistes. Ustedes saben que un pólipo no es un verdadero tumor, un quiste menos, pero ocupan espacio. Y en el otro lado están los verdaderos tumores, es decir, neoformaciones a partir de una estirpe celular, son muy celulares, y que esa celularidad que prolifera puede tener características benignas o malignas. Ahora, me gustaría hacer una diferencia entre tumores de lo que es la nariz externa, que básicamente van a ser tumores de piel y que no representan problemas de diagnóstico, están a la vista. Solamente hacemos diagnóstico tardío cuando el paciente no consulta, pero ojo, muchas veces consultan, están con la lesión y nadie le da importancia. Hay que diferenciarlos, les decía, de los que ocupan fosas nasales y cavidades paranasales, porque aquí sí la evolución va a ser un poco difícil de detectar al principio. Bueno, en cuanto a la histopatología, ya dijimos que pueden ser benignos y malignos. Benignos hay una cantidad dependiendo del tejido de origen, angiomas, papilomas, osteomas, adenomas, etcétera, etcétera, porque aquí tenemos una cantidad de tejidos de diferente naturaleza que pueden dar origen a tumores benignos. Pero los malignos, en su gran mayoría en fosas nasales y cavidades paranasales, son carcinomas epidermoideos. Repasemos algunos casos para habituarnos un poquito a la metódica que uno tiene que tener en estos casos. Una señora que viene del campo con una lesión ocupante de espacio, obviamente es una tumoración en relación con el canto interno, que inmediatamente vemos nosotros que está desplazando el globo ocular. Sin embargo, a la palpación, esta lesión se palpa muy lisa, es como un globito, tiene cierta fluctuación, o sea, es remitente. ¿Ya? Y la rinoscopía no muestra ninguna lesión, la rinoscopía anterior no muestra lesiones. Entonces, tenemos una lesión ocupante de espacio y en las lesiones ocupantes de espacio, ya a tiempo de examinar al paciente y verlo, ya tenemos que estar pensando en imágenes, ¿ya? Entonces se le pide una tomografía y aquí se constata que tiene una lesión extensa, pero que tiene una especie de contorno, incluso una especie de cápsula, ¿ah? Que se ve mejor en el plano coronal. El contenido es líquido, hay una etmoiditis anterior aparte, y por densitometría se puede saber que esto es líquido y corresponde a lo que se llama mucosele. Entonces, a la señora le hice una cirugía endoscópica, que debe ser una de las primeras a nivel de la especialidad, o tal vez la primera en Sucre. Entonces, esto se hace por la nariz, se llega a la base de esta neoformación, se hace una resección de gran parte de la cápsula y se la aboca, la lesión se aspira, se limpia el contenido mucoso y queda la cavidad comunicada a la fosa nasal. Eso se llama marsupializar. ¿Ya? Es relativamente sencilla y la ventaja es que no tenía ninguna incisión. Hay un poco de piel redundante al principio, pero esto después con el paso de las semanas queda totalmente normalizado.
un otro caso para mostrarles cómo debe uno proceder. Este es un recién nacido que no tiene más de 30 días y presenta esta lesión congénita. Entonces, por las características, color, etcétera, etcétera, ya uno puede plantear la naturaleza del tumor. Es evidentemente un angioma. Pero los papás habían consultado, fueron a mi consultorio un poco alarmados porque ya en una primera consulta alguien les planteó radioterapia. Entonces, siempre las personas reciben información de muchas fuentes, sobre todo en el caso de un recién nacido, ¿no? Muy alarmados los papás, tuvieron dudas de que corresponda hacer radioterapia a esta edad. Entonces me consultaron, yo les dije es un angioma, pero de esto específicamente hay variedades, no todos son iguales los angiomas, pero en este momento yo no les puedo decir qué es lo que vamos a hacer, voy a estudiar. Entonces, esa es una recomendación. Cuando tengan un caso que no es urgente, que no necesitan urgentemente dar prescripciones, pueden darse un tiempo. Ustedes, no es ningún pecado decirle al paciente, mire, de este es su caso, yo voy a tener que investigar, voy a tener que leer, y usted se viene mañana o pasado mañana y ahí hablamos. Fui a los libros, revisé y encontré que este tipo específico de hemangioma no necesita ningún tratamiento, que tiene una regresión espontánea. Poco a poco se va perdiendo. Entonces les di esa recomendación a los papás y el caso fue muy interesante porque como quedaron contentos, como fue viendo el caso, fueron muy fieles y pude controlarlo hasta su adolescencia, este muchacho. Y aquí tenemos una imagen al año donde la lesión está presente, pero mucho más plana, si se dan cuenta. Y acá en estos bordes de esta zona está empezando a regresar, a desaparecer. Y en una foto posterior, ya de escolar no tiene nada, ya no tiene nada, apenas la piel un poquito irregular. Entonces, el mensaje es ese, ¿no? Muchos casos puede uno resolverlos en la primera consulta, pero no está obligado uno a resolver los casos, todos los casos en la primera consulta. Y, como les digo, algunos casos hay que separarlos y hay que estudiarlos. Y el estudiar puede ser tener que ir y repasar en un libro o aprender de qué manera vamos a profundizar el estudio, con qué tipo de exámenes complementarios, con qué tipo de imágenes. Entonces hay que estudiar. Aquí en el vestíbulo nasal, una lesión relativamente frecuente, es una neoformación muy típica, tipo una vegetación, que es un papiloma. Acá un hallazgo radiológico. Tenemos una proyección de Caldwell, frontonasoplaca, seno frontal, con una lesión muy radiopaca. ¿Podrían asegurar ustedes que esto está en el seno frontal? ¿No estaría en la nuca, en la región posterior del cráneo? ¿Cómo podríamos saber? Obviamente, si le tomamos una tomografía, vamos a tener una imagen tridimensional, pero con radiografía se puede aclarar. En todas las proyecciones AP, donde hay alguna imagen y no sabemos qué profundidad, a qué profundidad está, la forma de determinar es ¿cuál? Es una radiografía lateral, hay que ver del lado. Y acá estamos viendo que la lesión está dentro del seno frontal. Obviamente les decía, como una tomografía nos puede mostrar con mucha mayor precisión esta lesión. Un tumor benigno que hay que ver qué síntomas está produciendo al paciente y si es que es una lesión sintomática, vale la pena su exéresis. Bueno, como les comentaba, hay tumores que pueden ocurrir en la nariz externa, como este caso, ¿ya? Muchos de estos casos a veces pasan desapercibidos por los médicos y peor por los pacientes. No le dan importancia. Entonces, cuando vean este tipo de lesiones, úlceras, soluciones de continuidad o protuberancias, siempre
o lesiones proliferativas, ¿no es cierto? Aunque sean muy pequeñas, pregunten el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo está esto? Si les contesta que esto está de meses, eso no es una herida, es un tumor, es un cáncer, como estos otros de acá. Todos estos son cánceres de piel. La nariz, por la posición en el cráneo, está muy expuesta a la radiación solar. Acuérdense que viene de arriba la radiación, entonces las zonas más afectadas son pirámide nasal, sobre todo punta nasal, hélix y labio, sobre todo el labio inferior. Bueno, no siempre los cánceres de piel están en el dorso, ¿no? Pueden haber también en el vestíbulo, como este caso, esta lesión ulcerativa también es un cáncer, esta otra proliferativa también. Hay que darle importancia. Bueno, esta imagen yo les muestro, corresponde a un paciente que ya está en radioterapia. Estas marcas de acá son unas marcas que hacen los radioterapeutas para irradiar una zona específica. Lo que nos interesa es que vean cómo hay una neoformación en el paladar. Este paciente consultó por una pseudosinusitis, síntomas nasales de meses de evolución, y en la radiografía se veía un velamiento. Acá ven el seno sano o relativamente sano, porque también tiene unos cambios periféricos, pero más propios a un engrosamiento de la mucosa, tipo sinusitis. Acá el velamiento podría interpretarse como un velamiento difuso, pero hay un detalle aquí en esta radiografía que también quiero insistirles, ya les he comentado. Vean ustedes que este seno izquierdo tiene su pared lateral conservada, ósea. Aquí ya no tenemos el hueso. En un velamiento difuso, en caso de sinusitis, se ve el velamiento, pero se aprecian los contornos óseos del seno. Entonces, esta es una señal de destrucción. Aquí también, por ejemplo, aquí vemos los contornos del seno, contenido aéreo, pero aquí vemos un velamiento, sí, pero ya no vemos la pared ósea. Eso es señal de destrucción. Aquí ya no podemos hablar de una ocupación por líquido o por edema, ¿no? Aquí hay algo que está ocupando el seno y que está destruyendo su pared externa. Fíjense cómo además la fosa nasal como lateral está completamente ocupada. Bueno, y del punto de vista del examen físico externo también hay un hecho a tomar en cuenta. Fíjense que esta señora también consulta por un cuadro tipo sinusitis. Como no responde al tratamiento, entonces la derivan, pero la derivan sobre todo porque ya en la cara hay asimetrías. Fíjense cómo esta mejilla está mucho más tumefacta que esta otra y el globo ocular ya no está en una posición exactamente igual a este otro. Entonces, la tomografía sale con esta sorpresa, un tumor completamente extenso que se sale de los límites del seno. Aquí ya tenemos un compromiso de etmoides, de órbita. Bueno, en relación a tumores de nariz y fosas y cavidades paranasales, hay un concepto que se maneja frecuentemente y que tienen que aprender ustedes. Ven esta línea imaginaria que va del canto interno al ángulo de la mandíbula. Bueno, esta se llama línea de Öngren. En realidad, el nombre original tiene diéresis aquí, por eso se pronuncia como una OE. Bueno, ¿y qué importancia tiene esta línea? Que divide la cara en una porción anteroinferior y otra porción posterior-superior. Los tumores de fosas nasales y cavidades paranasales que están por delante y por debajo de esta línea se llaman tumores de la infraestructura, que tienen un comportamiento clínico bastante diferente a los que están del otro lado, la supraestructura. Estos de arriba tienden a comprometer precozmente la órbita, el techo de la fosa nasal. Por lo tanto, la evolución habitualmente es peor, son de peor pronóstico. Estos de abajo de la infraestructura son
de un mejor pronóstico. Veamos este otro caso, que el que les quiero demostrar este hecho clínico de que cuando nosotros nos damos cuenta por examen físico de la presencia de una lesión tumoral en esta ubicación, habitualmente llegamos muy tarde. Fíjense que este paciente consultó porque tenía un borramiento. A él lo que le llamó la atención es que tenía un borramiento del surco nasogeniano acá. Esto le preocupó. Él estuvo con síntomas nasales, descarga nasal, obstrucción, progresivos, por semanas y meses, más o menos unos 3 meses. Pero no le dio importancia. Dijo, será un resfrío mal curado, que sinusitis, etc. Esto ya no le gustó y en el momento del examen, por simple inspección directa de la base de la nariz, de la pirámide, vemos que está ocupada acá por una neoformación y él se quejaba además de que tenía una heridita en la encía acá. Bueno, con esta imagen, esta evolución, estos síntomas, inmediatamente una tomografía y fíjense esta sorpresa mayúscula. Esta es la región, es un corte axial, esta es la pirámide nasal, surco nasogeniano, acá más o menos en esta ubicación, por eso estaba tumefacto, porque el tumor está por fuera del seno maxilar, completamente por fuera. Esta es la pared anterior, ya no tiene pared anterior acá, el tumor ya está comprometiendo tejidos blandos de la cara, ocupa completamente la fosa nasal, pero sobre todo me gustaría que se fijen que va desde el surco nasogeniano, o sea, tegumentos de la piel de la cara, hasta la columna vertebral. Vamos a entender un poquito esto. ¿Por qué ocurre? Como son cavidades, tanto las fosas nasales como las cavidades paranasales, lamentablemente estos tumores tienen un tiempo de crecimiento en una cavidad sin síntomas. Crecen sin provocar ningún problema. Es un periodo asintomático. Entonces, nosotros ya estamos en desventaja para hacer un diagnóstico. Y después viene una etapa donde hay síntomas iniciales, pero que simulan otras patologías. Entonces, hay más posibilidades de que los médicos no se percaten, no sospechen. Por eso les voy a mencionar de qué cuadros o de qué síntomas se disfrazan los tumores en esta localización. Algunos pacientes tienen la forma epistáxica, solo epistaxis recurrente. Ojo con esos pacientes, sobre todo de la tercera edad, que sin haber tenido antecedentes jamás de epistaxis, empiezan con epistaxis. Hay que revisarlos acuciosamente. Ojo con los pacientes que inician neuralgias o parestesias en la región de la mejilla, sobre todo. Entonces, la intención inicial es la de decir, una neuralgia, hacemos tratamiento antineurálgico. No. Toda neuralgia de la cara debe ser estudiada. Hay que estudiar, hay que hacer examen profundo e imágenes. Si el examen y las imágenes resultan negativos, normales, bueno, ahí uno dice, bueno, es una neuralgia primaria. No sabemos la causa, pero nada malo aparentemente. Pero también puede resultar que sean secundarias a una neoformación, a una compresión, a una invasión por neoformación. Ojo con los pacientes que de la nada, sobre todo en la tercera edad, pierden piezas dentarias. Un paciente que tenía una buena dentadura y de repente empieza a perder piezas dentarias. Se le afloja, las pierde. O pacientes que aparecen con úlceras en el reborde alveolar, aparecen estas heriditas, entre comillas, cuidado, sobre todo las que tienen evolución prolongada. O el paciente que tenía una placa, una prótesis, que estaba muy bien adaptada y que de la nada ya no se adapta, porque no cabe. Y el gran simulador, la pseudosinusitis. ¿Ya?
descarga nasal prolongada, crónica, mucopurulenta, peor, hemopurulenta o mucohemática, mucohemopurulenta, la sangre, ojo. Obstrucción nasal, ojo con las obstrucciones progresivas. Y habitualmente, además, aparece dolor. Entonces, ¿síntomas mayores de sinusitis? Sí, sí, pero ojo, ¿ya? Cuidado. Uno puede tratar como sinusitis, pero debe responder. Si no tiene respuesta al tratamiento, estudio, profundizar el estudio. Entonces, esta es una otra etapa donde a veces el médico se confunde y no hay oportunidad de hacer diagnóstico. Y cuando ya presenta signos de invasión de las regiones vecinas, bueno, ese es el periodo invasivo, eso ya es muy tarde, muy tarde. Bueno, entonces para el diagnóstico en este tipo de tumoraciones, en esta localización, es importante la anamnesis. Ya hemos visto que hay síntomas de cuidado, escenarios, situaciones particulares de un paciente determinado que alertan o debieran alertar. Hay que hacer un buen examen físico, tratar de encontrar la neoformación o alguna manifestación, alguna señal. Y ante la menor duda, pasar a imágenes, por lo menos una radiografía, pero mejor todavía una tomografía. Y ya una vez ubicada la lesión, bueno, hay que biopsiar. Se toma una biopsia. Y en el caso de tumores, hay que hacer una especie de protocolo diagnóstico, donde vamos a necesitar histología, diagnóstico histológico, topo volumétrico, que consiste en tomografía y o resonancia, que nos va a dar una imagen exacta de la ubicación y del volumen de la, digamos, tridimensionalidad del tumor. Y hay que hacer una determinación de metástasis, tanto regionales, que en el caso de cabeza es cuello, ganglios cervicales, y a distancia, hígado, pulmón, riñones, huesos, hay que estudiar. Y de ese estudio, este tipo de protocolo diagnóstico, deriva un estadiamiento que se hace en base a la clasificación TNM. T, que se refiere a las características del tumor, su tamaño, su localización. N, presencia de nódulos cervicales. Y M, referido a la presencia o no de metástasis. Esa es la famosa clasificación TNM. Y una vez que ya uno tiene estadiado al tumor, tipificado en esta escala, deriva un tratamiento. Ahora, ese tratamiento, si ustedes no son oncólogos o relacionados con la oncología, no lo van a hacer ustedes, pero sí pueden ayudar, ojalá en el diagnóstico, tal vez no precoz, pero no tan tardío, porque es recurrente la historia de los pacientes que han consultado con médicos con síntomas atípicos o escenarios donde había que sospechar y no ha sido sospechado un tumor. Entonces queremos evitar llegar a esto. Fíjense que esta persona ni siquiera es de la tercera edad y ya está con una tumoración muy extensa, compromete toda la fosa nasal, seno maxilar, órbita, entonces ya el pronóstico es muy diferente, ya cambia totalmente, ¿no? En cuanto al tratamiento, les decía yo que va a ser, en definitiva, responsabilidad de un equipo relacionado con el tratamiento de tumores en instituciones de tercer nivel o de cuarto nivel. Entonces, ¿cuál es el papel del médico no especializado? Bueno, ayudar a que estos casos sean detectados lo antes posible. Ya después ese equipo va a tener varias herramientas que determinar. Básicamente será cirugía o no, radioterapia o no, pre o postoperatoria, quimioterapia pre, postoperatoria. Se definirá si el objetivo del tratamiento es curativo o puede ser también paliativo, ¿no? Bueno,